Buenos días, a continuación hablaremos sobre las cuatro biomoléculas, trabajo presentado por Jessica Graciano Caro hacia la tutora Angélica Rocío Bonilla, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entre las cuatro biomoléculas están los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas formadas por C, H y O. Su fórmula condensada es CnH2n o N, en la que el C, el H y el O se encuentran en una proporción 1:1. Los más sencillos son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Dan la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza. Se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Dan 4 calorías por gramo. El almidón y el glucógeno sirven para almacenar energía en animales y vegetales respectivamente. De ellos se obtiene el algodón, el rayón y el nilo. De la celulosa se obtienen la madera y el papel. El sufijo sacárido significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican de dos maneras. 1 por el número de carbonos que presentan, 2 por las unidades de azúcar que los forman. 1 por el número de carbonos que presentan, 3C triosa, 4C tetrosa, 5C pentosa, 6C hexosa. Biológicamente son los más importantes. Por unidades de azúcar que los forman. 1 monosacáridos, 2 disacáridos u oligosacáridos, N polisacáridos. Estructuras abiertas o cerradas. Consumimos los azúcares en forma cerrada y los asimilamos en forma abierta. Azúcares que no son dulces. No todos los azúcares son dulces. Existen algunos como la fructosa y el ácido siálico que nada tienen que ver con el sabor dulce y el papel alimentario y estructural, sino que forman mensajes. Si se sitúan en la superficie de las membranas celulares y ahí exhiben su mensaje, pueden señalar la vejez de un glóbulo rojo, el lugar para que una bacteria ancle o indicar el grupo sanguíneo. Monosacáridos. Están formados por un solo azúcar, por ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. La glucosa se encuentra en sangre y líquido extracelular, la fructosa en los frutos, la ribosa en RNA, la desoxirribosa en la DNA y la galactosa en la leche. Disacáridos. Son dos monosacáridos unidos por condensación. Se libera una molécula de agua. Los más importantes son la lactosa, se encuentra en la leche y consta de glucosa y galactosa. La sacarosa, que se encuentra en las frutas y consta de glucosa y fructosa. Y la maltosa se obtiene como resultado de la digestión del almidón. Polisacáridos. Son largas cadenas de monosacáridos usados por las plantas y animales como reserva de energía. Los más comunes en los seres vivos son celulosa, almidón, glucógeno y quitina. La celulosa está formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección en raíces, tallos o cortezas. Nosotros no podemos obtener energía de la glucosa que la forma, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponerla. El almidón son cadenas de glucosas unidas linealmente, almacenadas en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa y el camote. Es soluble en agua. El glucógeno son cadenas de glucosa ramificadas, almacenadas como reservas en los animales y es muy soluble. Y la quitina son cadenas de glucosa que forman el exoesqueleto de artrópodos, hongos, etc. Lípidos. Biomoléculas formadas por C, H y en menor proporción O. Son insolubles en agua y solubles en benceno y cloroformo. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento, 9 calorías por gramo. Son formadores estructurales de las membranas. Forman barreras de protección y aislamiento. Recubren las fibras nerviosas para la transmisión de impulsos eléctricos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos
se clasifican en saponificables y no saponificables. Los saponificables en ceras, triacilgliceroles, esteres de glicerol, esteres de esfingosina. Y los no saponificables en esteroides y terpenos. Lípidos saponificables. Son los lípidos que forman jabones cuando reaccionan con sustancias alcalinas como KOH y NaOH. Incluyen ceras, grasas o triglicéridos, esteres de glicerol y esteres de esfingosina. Las ceras son los compuestos más simples, son los lípidos completamente insolubles en agua, funcionan como impermeabilizantes y tienen consistencia firme. Se componen por un ácido graso de cadena larga. Son producidos por las glándulas sebáceas de aves y mamíferos para proteger las plumas y el pelo. Se encuentran en la superficie de las plantas y en una capa llamada cutina. En los panales de abejas formando la cera o el cerumen en los oídos de los mamíferos. Las plumas de las aves tienen este tipo de lípidos que les sirven de protección. Los mamíferos nacen con una capa de grasa en el pelo para su lubricación. Ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son los que carecen de doble enlace, se encuentran en las grasas de origen animal a temperatura ambiente, son sólidos como la manteca, mantequilla y el tocino. Los insaturados son los que poseen doble o triple enlace, se encuentran en las grasas de origen vegetal, a temperatura ambiente son líquidos como el de oliva, canola, maíz, soya, girasol y la margarina. Esteres de glicerol. Están los fosfolípidos que resultan de la unión de una molécula de glicerol con dos moléculas de ácido graso y una de fosfato. Son moléculas anfipáticas con porciones polares y no polares. Son los componentes estructurales de las membranas celulares. También están los plasmalógenos, que son lípidos complejos de membrana que se parecen a los fosfolípidos principalmente en la fosfatidilcolina. Esteres de esfingosina. Está la esfongomielina. La esfongomielina es un tipo de esfingolípido que se encuentra en las membranas de las células animales, especialmente en la vaina de mielina que rodea algunos axones de células nerviosas. También están los cerebrócidos. Los cerebrócidos son glucolípidos o glucoesfingolípidos, importantes componentes de la membrana celular de los músculos y nerviosos. Moléculas del sistema nervioso central y periférico que forman parte de la vaina de mielina de hidróxidos. En este se encuentran los esteroides, el terpeno y entre otros. Los esteroides son lípidos insaponificables derivados de una estructura de 4 ciclos, 3 de 6 carbonos y 1 de 5, fusionados. El más conocido es el colesterol, del cual se derivan numerosas hormonas. Y los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Tradicionalmente se han considerado derivados del 2-metilbutaneído, más conocido como isopreno. Ácidos nucleicos. Biomoléculas formadas por C, H, O, N y P son el DNA y el RNA. El DNA, ácido desoxirribonucleico, formado por monómeros de nucleótidos para originar polímeros, tienen doble cadena helicoidal y forman el código genético. El RNA, ácido ribonucleico, tiene una sola cadena lineal y varios tipos. Doble cadena en forma síntesis de proteína, escalera torcida. Se dice que las cadenas son antiparalelas, ya que en el esqueleto están el grupo fosfato y el azúcar, y por dentro, como si fueran los peldaños, están las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. Las cadenas son antiparalelas, ya que una corre en el sentido 5 a 3 y la otra va de 3 a 5.
Empaquetamiento del DNA. La forma compacta del DNA se lleva a cabo en varios niveles de organización. A. Nucleosomas. B. Collar de perlas. C. Fibras cromatínicas. D. Bucles radiales. Diferencia entre DNA y RNA. El DNA tiene doble cadena helicoidal, azúcar de 5C llamada desoxirribosa, bases A, T, G y C. Se encuentra en el núcleo de la célula, un solo tipo y no sale del núcleo. El RNA es una cadena sencilla y lineal, azúcar de 5C llamada ribosa, bases A, U, G y C. Se encuentra en el nucleolo de la célula. Hay tres tipos: RNA-M, RNA-T, RNA-R. Sale del nucleolo y del núcleo. Proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular formadas por la unión de diferentes unidades o monómeros llamados aminoácidos, cada uno con características particulares. Son biomoléculas formadas por C, H, O, N y a veces pequeñas cantidades de P y S. Son específicas para cada especie. Son componentes estructurales de las membranas celulares. Todos los aminoácidos proteicos tienen en común un grupo amino y un grupo carboxilo, unidos covalentemente a un átomo de carbono central, al cual también se unen un átomo de H y una cadena lateral radical, diferente a cada uno de los 20 AC. La función de cada proteína depende de la secuencia de los aminoácidos y esta secuencia está dada por el código genético de cada organismo. Al igual que los HC proporcionan 4 calorías por gramo, pero son las últimas moléculas que utilizamos para este objetivo, ya que las necesitamos para realizar otras importantes funciones. Funciones de las proteínas. Cumplen varias funciones importantes: estructural, queratina, colágeno, transporte, proteínas en los canales de las membranas para dejar pasar o no ciertas sustancias y transporte de gases en la sangre. Catalítica, aceleran las reacciones químicas en el organismo. Defensa, como los anticuerpos. Reguladora, hormona que sirve como mensajero. Movimiento, proteínas contráctiles como la actina y mioxina de los músculos. Estructuras. Las proteínas tienen 4 clases de estructuras. Está la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria La estructura primaria de una proteína es una cadena lineal de A a C. Esta secuencia está codificada por los genes, por ejemplo, la insulina. Estructura secundaria. Es cuando una cadena de ACC se tuerce en forma de espiral o en forma de zigzag. Se produce por la formación de puentes de hidrógeno entre varios AAC, por ejemplo, la queratina. Estructura terciaria. Es la conformación espacial definitiva. Es cuando entre los aminoácidos que contienen azufre se forman enlaces disulfuro. Cada estructura terciaria se conoce como péptido, por ejemplo, seda de las 3 telarañas. Estructura cuaternaria. Es la estructura más compleja en la cual se forman agregados de péptidos, solo se manifiestan en las proteínas fibrosas o globulares, por ejemplo, la hemoglobina. Desnaturalización. Las proteínas pueden cambiar en su forma. Por ejemplo, cuando agregas ácido a la leche, dices que se corta. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su configuración y ya no puede regresar a su forma y función original. Los factores que la desnaturalizan son temperaturas elevadas y cambios en el pH. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.